¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un millonario, egocéntrico, descubriera que la persona que más ignora es, en realidad, quien le mostrará el camino para salvarse a sí mismo? ¿Y si te contara que este revelador momento sucedió cuando, al entrar sin previo aviso a su propia casa, presenció una escena tan sencilla que redefinió su existencia por completo? Te advierto que esta narrativa está a punto de conmoverte profundamente. Era una tarde lluviosa de un jueves de mayo en Buenos Aires y Carlos Valente Ferreira, a sus 45 años, estaba sumergido en el peor día de su carrera profesional. Como propietario de una de las constructoras más grandes del país, Valente y Asociados, su fortuna superaba los 50 millones de dólares. Carlos vivía en una mansión de 4.000 metros cuadrados en Palermo Chico. Conducía un Porsche de $500,000 y tenía la manía de ver a todos a su alrededor como si fueran inferiores. Esa tarde, venía de una reunión que había sido un auténtico desastre. El consorcio internacional que llevaba 6 meses persiguiendo acababa de cancelar el acuerdo, llevándose consigo contratos multimillonarios. La frustración lo había llevado a gritarle a 3 secretarias, despedir a 2 ingenieros y desquitarse con su chofer por el tráfico de la avenida General Paz. Llegó a su mansión a las 3 de la tarde, mucho antes de lo habitual, y cerró el portón del garaje con una fuerza que resonó por toda la propiedad. Normalmente su casa estaba sumida en un silencio impecable y ordenado, tal como a él le gustaba, pero ese día fue diferente. Al cruzar la puerta que daba a la cocina gourmet, Carlos se detuvo abruptamente. Escuchó una voz femenina que tarareaba una canción de cuna, mezclada con el tenue sonido de los platos chocando en el fregadero. Se deslizó en silencio hasta el umbral de la cocina, ocultándose detrás de una columna de mármol de Carrara, y observó una escena que nunca antes había visto. Lucía Fernández Gómez, su empleada de limpieza de los últimos 3 años, estaba de pie, lavando los platos del almuerzo. Lo que captó su atención de inmediato fue un niño pequeño aferrado a su pierna. Era un niño de unos 3 años, con cabello rizado y una ropa sencilla pero inmaculada. Con sus brazos rodeaba la pierna de su madre y de Beth, en cuando la miraba con ojos curiosos, como si preguntara cuándo terminaría el trabajo. Lucía, de 32 años, era una mujer de estatura media, siempre con su uniforme azul perfectamente planchado. Su rostro, marcado por el sol y el esfuerzo, tenía una dulzura y una determinación que Carlos nunca había notado. En ese instante, ella le cantaba a su hijo mientras trabajaba, acariciándole la cabeza cada vez que él tiraba de su falda. Al ver esa imagen, Carlos sintió una punzada en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo recordó su propia infancia. Se vio a sí mismo, a la misma edad que el niño, pegado a las piernas de su madre, doña Elena, mientras ella lavaba platos en su humilde casa en Villa Lugano, al sur de Buenos Aires. Su familia había sido extremadamente pobre. Su padre, don Javier, era un ayudante de albañil que ganaba muy poco, y doña Elena hacía limpiezas en casas para complementar los ingresos. A menudo lo llevaba con ella porque no tenía con quién dejarlo. Carlos recordó la seguridad que sentía pegado a su madre. Recordó el aroma a jabón barato, las canciones cariñosas que le cantaba y cómo se sentía amado a pesar de la pobreza. Pero también revivió la humillación. Recordó cómo las dueñas de las casas los miraban con desprecio, como si fueran objetos extraños. Un recuerdo específico lo asaltó. Una mujer rica diciendo frente a él que un niño pobre no tenía por qué estar allí ensuciando su casa. Ese recuerdo se convirtió en el motor de su vida. Se juró a sí mismo que sería tan rico que nadie volvería a humillarlo, y lo logró. Pero en el proceso, se convirtió en el mismo tipo de persona que lo había despreciado de niño. Viendo a Lucía y a su hijo, Carlos se dio cuenta de que nunca se había interesado por la vida personal de sus empleados. Para él, eran solo personas que realizaban tareas a cambio de un salario. Ni siquiera sabía que Lucía tenía un hijo. El niño, que se llamaba Daniel, empezó a sollozar. Lucía soltó la esponja, se agachó y lo tomó en brazos, susurrándole palabras de consuelo. Carlos la vio mecerlo con ternura. Cómo sus ojos se llenaron de amor, y cómo se olvidó por completo del trabajo para dedicarle toda su atención. En ese instante, Carlos tuvo una revelación devastadora. Se había convertido en lo que más odiaba de niño. Un rico arrogante que trataba a los pobres como si no existieran. Se dio cuenta de que nunca había mostrado un atisbo de humanidad hacia sus empleados. Lucía sentó a Daniel en el suelo con algunos juguetes sencillos y volvió a su labor. Carlos notó que trabajaba meticulosamente, lavando cada objeto con un cuidado admirable. Lo que más lo impresionó fue la infinita paciencia de Lucía.
Cada vez que Daniel la llamaba o hacía un ruido, ella lo miraba con una sonrisa, nunca con irritación o prisa. Se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada de la vida de esa mujer. No conocía su dirección, si estaba casada, si tenía más hijos, sus sueños o sus dificultades. Para él, Lucía siempre había sido simplemente la señora de la limpieza, una persona sin nombre, sin historia, sin sentimientos. Pero ahora, al verla interactuar con su hijo con tanto amor, comprendió que era una madre abnegada, una trabajadora incansable, una persona que probablemente enfrentaba problemas mucho más grandes que los de él, pero que aún así mantenía su dulzura y su amor. Fue entonces cuando Carlos notó otro detalle que lo intrigó aún más. Junto a su bolso, sobre la encimera, había unos libros. Pudo distinguir los títulos: Administración financiera para pequeñas empresas, Marketing digital en la práctica y Gestión de negocios. Carlos frunció el ceño, confundido. ¿Por qué una empleada de limpieza estaría leyendo libros sobre administración y marketing? En ese momento, Daniel tiró uno de los juguetes y empezó a llorar. Lucía dejó todo para consolarlo, pero esta vez le habló de una manera que sorprendió a Carlos. Mi amor, mami va a terminar rapidito y luego nos vamos a casa a estudiar, ¿vale? ¿Quieres jugar con los números que te enseñé ayer o prefieres que te lea la historia del niño que se convirtió en médico? Dijo Lucía, acariciando el rostro de su hijo. Carlos no podía creer lo que oía. Lucía le estaba enseñando matemáticas a un niño de 3 años. Mamá, yo quiero ser como el niño de la historia. Quiero ayudar a la gente cuando sea grande, respondió Daniel con su vocecita dulce. Y lo serás, mi amor. Vas a estudiar mucho, te graduarás en la universidad y ayudarás a muchas personas. Mamá está trabajando duro para ahorrar dinero para tus estudios, dijo Lucía besando su frente. Carlos sintió un nudo en la garganta. No solo estaba presenciando a una madre, sino a una mujer con sueños enormes para su hijo, dispuesta a trabajar incansablemente para hacerlos realidad. Lo que sucedió a continuación lo dejó aún más perplejo. Daniel tomó uno de los libros y, hojeando las páginas, señaló algunos gráficos. Mamá, ¿este es el gráfico que me mostraste? ¿El que sube cuando la empresa vende más? Lucía le respondió con paciencia. Así es, mi amor. Ese es el gráfico de ganancias. Cuando una empresa vende más productos, gana más dinero y la línea sube. Carlos se quedó estupefacto. Un niño de 3 años estaba aprendiendo conceptos de administración de la mano de su empleada. Nada tenía sentido en su cabeza. Fue entonces cuando Lucía miró el reloj y se dio cuenta de que se le hacía tarde. Daniel, mami necesita terminar aquí rapidito, porque todavía tenemos que limpiar la sala y luego ir a buscar a la abuela al hospital, dijo volviendo apresuradamente al fregadero. La palabra hospital hizo que Carlos se concentrara aún más. Mientras secaba los últimos platos, la oyó susurrar una oración. Dios mío, dale fuerzas a mi madre para que se recupere pronto de esta cirugía. Y gracias por darme este trabajo para poder pagar su tratamiento. El puñetazo en el estómago que sintió Carlos fue por el dolor de la realidad de Lucía. Estaba trabajando para pagar el tratamiento médico de su madre, y nunca había pedido un centavo de adelanto ni mostrado señales de desesperación. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que la había juzgado de forma completamente errónea. Siempre había creído que la gente, como ella, trabajaba como limpiadora, por ser perezosa, sin ambición o sin inteligencia. Pero allí estaba, una mujer que estudiaba administración y marketing, le enseñaba conceptos complejos a su hijo y cuidaba de una madre enferma. Lucía terminó de ordenar la cocina, guardó los libros en su bolso y tomó a Daniel en brazos. Carlos, aún escondido, notó otro detalle que lo conmovió. La ropa de Lucía, aunque limpia, era vieja y remendada. Sus zapatillas estaban rotas y pegadas con un pegamento que ya se desprendía. En contraste, la ropa sencilla de Daniel estaba impecable, como si Lucía dedicara horas a cuidar la apariencia de su hijo, a pesar de sus limitaciones. Vamos, mi príncipe, a ver a la abuela y luego en casa me ayudarás a estudiar para el examen de la facultad, dijo Lucía, ajustando la pequeña mochila en la espalda de Daniel. Carlos casi se atraganta. Facultad. ¿Cómo lograba trabajar, cuidar de un hijo, de una madre enferma, y además estudiar? Cuando salieron por la puerta trasera, Carlos se quedó solo, completamente inmerso en sus pensamientos. Por primera vez, se cuestionó seriamente en qué clase de persona se había convertido. Recordó lo difícil que era para su propia madre conseguir trabajo y cómo, a pesar de llegar agotada, siempre lo ayudaba con sus deberes y hablaba de sus sueños. Doña Elena siempre le decía que el estudio era la única salida de la pobreza.
Trabajaba 16 horas al día para pagarle una modesta escuela privada y repetía, mi hijo, vas a ser doctor, vas a tener una vida mejor que la nuestra. Carlos cumplió esa promesa. Se graduó en Ingeniería Civil en la UBA, hizo un MBA en Stanford y construyó un imperio. Pero en el proceso, olvidó por completo los valores que doña Elena le había inculcado. Humildad, compasión y gratitud. Ahora, al ver la dedicación de Lucía, se dio cuenta de que se había convertido en el tipo de jefe arrogante que humillaba a su madre. La ironía era dolorosa. Subió a su despacho, pero no podía concentrarse. La imagen de Lucía cantando para Daniel no salía de su cabeza. Impulsivamente, abrió su portátil y buscó el nombre de ella en el sistema de recursos humanos. Lo que descubrió lo dejó aún más asombrado. Lucía Fernández Gómez, 32 años, cursando Administración de Empresas en la Universidad de Palermo por las noches. Trabajaba en 4 casas diferentes para poder pagar la universidad, el tratamiento de su madre diabética y las necesidades de su hijo. Su currículum mostraba que se había graduado de la secundaria con notas excelentes y que nunca había faltado un día al trabajo. Las referencias eran impecables, pero lo que más lo impactó fue la sección de objetivos profesionales. Pretendo graduarme en administración para abrir mi propia empresa de limpieza, ofreciendo oportunidades de trabajo digno para otras madres que, como yo, necesitan conciliar el sustento de la familia con sus estudios. Carlos cerró el portátil en silencio. Esa mujer, a la que había tratado con indiferencia, tenía sueños ambiciosos, una inteligencia superior a la media y una determinación que raramente veía, incluso entre sus propios ejecutivos. No sabía que la historia de Lucía era mucho más compleja y conmovedora de lo que imaginaba, y que pronto descubriría detalles que cambiarían para siempre su forma de ver el mundo. Carlos decidió que al día siguiente hablaría con ella. Por primera vez, sentía una curiosidad genuina por la vida de otra persona, sin imaginar que esa conversación transformaría no solo su visión sobre Lucía, sino sobre sí mismo. El viernes siguiente, Carlos llegó a casa temprano de nuevo, esta vez a propósito. La encontró limpiando la sala de estar con Daniel jugando en la alfombra. «Lucía, ¿podrías venir un momento?» «Me gustaría hablar contigo», dijo Carlos, intentando sonar menos autoritario. Lucía se puso visiblemente nerviosa. En 3 años, era la primera vez que él le pedía conversar más allá de las instrucciones de limpieza. «Sí, señor Carlos». «¿Hice algo mal?», preguntó ella, secándose las manos en el delantal. «No, al contrario». «Siéntate, por favor», dijo Carlos, señalando el sofá. Lucía dudó. Jamás se había sentado en un mueble de esa casa. «Señor, ¿puedo quedarme de pie?», preguntó tímidamente. «Por favor, siéntate, y puedes traer a tu hijo», insistió Carlos. Lucía se sentó en el borde del sofá, con Daniel en su regazo, visiblemente incómoda. «Lucía, te vi ayer estudiando unos libros de administración». «¿Estás en la universidad?». «Sí, señor. Estoy cursando administración por las noches». «Espero que eso no interfiera con mi trabajo», respondió ella rápidamente. «No, claro que no». De hecho, me impresionó. «¿Cómo logras conciliar trabajo, estudios y además cuidar de tu hijo?». Lucía se sorprendió por el interés de su jefe. «Señor, trabajo de lunes a jueves en 4 casas diferentes. Estudio por la noche y los fines de semana. Me dedico a mi hijo y a cuidar a mi madre que está enferma. Es difícil, pero tengo el sueño de tener mi propia empresa algún día». Carlos se interesó genuinamente. «¿Y cómo va la universidad? ¿Te está gustando?». Los ojos de Lucía se iluminaron. «Ah, señor Carlos, me encanta estudiar. Siempre quise entender cómo funcionan las empresas. Mi promedio es de 9.2. Carlos se impresionó. 9.2, eso es excelente. ¿Y consigues seguir las materias bien? Sí, señor. De hecho, ayudo a algunos compañeros con matemática financiera. Siempre fui buena con los números», dijo ella con una sonrisa tímida. Carlos miró a Daniel. «¿Y a él también le enseñas administración?». Lucía se rió. «Le explico lo que estudio, le muestro los gráficos, le enseño matemáticas básicas. Es muy inteligente. Ya sabe contar hasta 100 y se sabe todo el alfabeto». «Eso es impresionante para un niño de 3 años», dijo Carlos. «Mi sueño es que él tenga todas las oportunidades que yo no tuve. Quiero que estudie en una buena escuela, que vaya a la universidad, que sea lo que él quiera ser», dijo Lucía, acariciando la cabeza de su hijo. Carlos sintió la misma extraña sensación en el pecho. «Lucía, ¿puedo preguntar por tu madre? Oí que mencionaste que está en el hospital». El rostro de Lucía se ensombreció. «Mi madre tiene diabetes y tuvo que someterse a una cirugía para amputarle 2 dedos del pie.
El tratamiento es costoso y necesita un seguimiento constante. ¿Y tu marido te ayuda con los gastos? No tengo marido, señor Carlos. Daniel es solo mío. Su padre se fue cuando supo que estaba embarazada, dijo Lucía bajando la cabeza. Carlos quedó impactado por la fortaleza de esa mujer. ¿Y enfrentas todo esto sola y aún así tienes notas excelentes en la universidad? Señor, no tengo opción. Mi madre me enseñó que rendirse no es una opción. Trabajo de día, estudio por la noche y los fines de semana me dedico a mi hijo y a mi madre. Es agotador, pero sé que un día valdrá la pena, dijo Lucía con determinación. Carlos comenzaba a entender que la había juzgado por completo. Esa mujer no era solo una empleada. Era una guerrera, una estudiante dedicada, una madre ejemplar y una hija amorosa. Lucía, ¿puedo saber dónde vives?, preguntó Carlos. En Ciudad Evita. Es un poco lejos, pero el alquiler es más barato. Tardo hora y media en colectivo para llegar aquí, respondió. Carlos hizo los cálculos mentalmente. Lucía se despertaba a las 5 de la mañana. Viajaba en colectivo durante hora y media. Trabajaba todo el día. Volvía a casa. Cuidaba de su hijo y su madre. Y todavía estudiaba hasta tarde. Y lo hacía todos los días sin quejarse. ¿Y cómo consigues pagar la universidad trabajando como limpiadora? Tengo una beca del 50% por mis notas. El resto lo pago con el dinero que gano en mis 4 trabajos. A veces es complicado, sobre todo ahora con los gastos de mi madre, pero siempre encuentro la manera, explicó Lucía. Carlos se impresionó con su disciplina financiera. ¿Llevas algún control de tus gastos? Lucía sonrió. Sí, señor. Tengo una planilla donde anoto cada centavo. También tengo metas de ahorro. Cada mes consigo guardar $50 para la educación de Daniel. ¿$50? Preguntó Carlos sorprendido. Sí, señor. Quizá parezca poco, pero en 10 años serán $6,000, que ya ayudarán bastante con sus estudios, dijo Lucía con orgullo. Carlos se conmovió. Ella estaba pensando en la educación de su hijo con 10 años de antelación, ahorrando una cantidad que él ni siquiera notaría. Lucía, dijiste que quieres tener tu propia empresa. ¿Ya has pensado en cómo sería? Los ojos de ella brillaron. Señor Carlos, tengo un plan de negocios listo. Quiero abrir una empresa de limpieza que ofrezca empleos a madres solteras. Sería una empresa diferente, con todos los derechos laborales, horarios flexibles para poder estudiar, y hasta una guardería para quienes necesiten dejar a sus hijos. Carlos quedó impresionado con su visión. ¿Ya hiciste un plan de negocios? Sí, fue mi trabajo final del tercer semestre. Calculé todo. Inversión inicial, costos, margen de beneficio. Mi profesora dijo que era uno de los mejores planes que había visto, dijo con entusiasmo. ¿Y cuánto necesitarías para empezar? Según mis cálculos, con $10,000 podría empezar. Compraría equipos, una furgoneta para el transporte y tendría capital de trabajo para los primeros meses, explicó. Carlos estaba fascinado. Esa mujer no solo tenía un sueño, sino que lo había investigado y planeado meticulosamente. Lucía, ¿puedo ver ese plan de negocios? Claro, señor. Siempre llevo una copia conmigo, dijo ella, sacando una carpeta de su bolso. Carlos hojeó el documento, impresionado por el nivel de detalle. Lucía había analizado el mercado y la competencia, proyectado ingresos e incluso había creado un cronograma de expansión a 5 años. Esto está muy bien hecho, Lucía. Tienes talento para la administración, dijo Carlos sinceramente. Gracias, señor Carlos. Me encanta esta área. Siempre me interesó cómo funcionan las cosas en las empresas, dijo Lucía ruborizada. En ese momento Daniel se acercó a Carlos. «Tío, ¿tienes una empresa grande?», preguntó con la inocencia de la edad. Carlos sonrió. «Sí, Daniel, una empresa de construcción. Mi mamá dice que los empresarios ayudan a crear empleos». «¿A ti te gusta ayudar a la gente?». La pregunta le llegó a Carlos como un golpe. Se dio cuenta de que hacía mucho que no pensaba en su empresa como una forma de ayudar, sino solo como una máquina de hacer dinero. «Daniel, ven. No molestes al señor Carlos», dijo Lucía intentando apartarlo. «No, déjalo tranquilo», dijo Carlos. «Daniel, ¿qué quieres ser cuando seas grande?» «Quiero ser médico para ayudar a la gente como mi abuela. Y también quiero tener una empresa como la que va a tener mi mamá», respondió el niño. Carlos se conmovió. Un niño de 3 años ya tenía sueños altruistas. «¿Tu mamá te enseña a ser empresario?» «Sí, ella me enseña que un buen empresario es el que cuida de sus empleados y ayuda a todos a crecer juntos», respondió Daniel. Carlos miró a Lucía, que estaba avergonzada. «Disculpe, señor Carlos, los niños hablan demasiado». «No tienes por qué disculparte. Al contrario, me parece interesante su visión de los empresarios»,
dijo Carlos pensativo. En ese momento tuvo una revelación. Se había convertido en lo opuesto a lo que Daniel describió. No cuidaba de sus empleados y no ayudaba a nadie a crecer con él. Lucía, dijiste que trabajas en 4 casas. ¿Cómo son los otros jefes? Ella dudó. Señor, cada uno es diferente. Algunos son más amables, otros ni me hablan. Pero todos me pagan a tiempo, y eso es lo que importa. ¿Y yo cómo soy como jefe? Preguntó Carlos, preparándose para una respuesta que no quería escuchar. Lucía se sintió incómoda. Señor Carlos, usted siempre ha sido correcto conmigo. Nunca me ha faltado el respeto. Carlos se dio cuenta de que estaba siendo diplomática. Lucía quiere una respuesta honesta. ¿Cómo te trato? Lucía respiró hondo. Señor, usted siempre ha sido distante. En 3 años. Esta es la primera vez que hablamos más allá de las instrucciones de trabajo. A veces tenía la impresión de que ni notaba que yo estaba aquí. Carlos sintió una punzada de culpa. Y eso te molestaba, ¿verdad? Señor, entiendo que los jefes ricos tienen muchas preocupaciones. Pero a veces me sentía como si fuera invisible. Como si fuera solo una función. No una persona, dijo Lucía en voz baja. Carlos se quedó en silencio, procesando la honestidad brutal de la respuesta. Lucía, discúlpame. Tienes razón. Te traté como si fueras invisible, y eso estuvo mal de mi parte. Lucía se sorprendió. Señor Carlos, no es necesario. Sí que lo es, Lucía. Eres una persona inteligente, dedicada, con sueños y una familia. Merezcas ser tratada con respeto y reconocimiento, dijo él sinceramente. En ese momento, Daniel se acercó de nuevo. Tío, ¿quieres ver el dibujo que hice de la empresa de mi mamá? Preguntó mostrando una hoja de papel arrugada. Carlos lo tomó y se emocionó. Era un dibujo de niño, pero se podía ver una casa con mujeres trabajando, niños jugando y palabras escritas con caligrafía irregular. Empresa de mamá, trabajo y amor. Está muy bonito, Daniel. Tu mamá va a tener una empresa hermosa como esta, dijo Carlos devolviéndole el dibujo. Tío, ¿puedes ayudar a mi mamá a tener su empresa? Preguntó Daniel con ojos brillantes. Lucía se sintió mortificada. Daniel, no puedes pedir esas cosas. Discúlpate con el señor Carlos ahora. Pero Carlos estaba pensativo. Lucía, ¿cuántos años? ¿Crees que tardarás en juntar los $10,000 que necesitas? Señor, si consigo ahorrar $100 al mes, tardaré unos 15 o 20 años. Pero está bien, no tengo prisa, respondió ella. Carlos hizo los cálculos. 20 años. Lucía tendría 52 años cuando lograra abrir su empresa. Daniel tendría 23. Era demasiado tiempo. Lucía, me gustaría hacerte una propuesta, dijo Carlos. ¿Qué clase de propuesta, señor? Preguntó Lucía cautelosa. Me gustaría que vinieras a trabajar en mi empresa. No como limpiadora, sino como asistente administrativa. Empezarías aprendiendo los procesos. Y a medida que te desarrolles, podrías crecer en la empresa. Lucía se quedó con la boca abierta. Señor Carlos, no entiendo. ¿Me está ofreciendo un empleo? Sí, con contrato, seguro médico, vales de comida y un salario de $1,500 para empezar, dijo Carlos. Lucía empezó a llorar. Señor Carlos, ¿esto es verdad? $1,500. Es verdad, Lucía, y a medida que demuestres tu competencia, el salario aumentará. Además, nuestra empresa tiene un programa de becas de estudio. Podemos costear el resto de tu carrera. Lucía no podía dejar de llorar. Señor Carlos, no sé qué decir. Esto cambiaría mi vida por completo. Lucía, te mereces esta oportunidad. Tienes inteligencia, dedicación y visión. Sería un idiota si no lo reconociera, dijo Carlos. Daniel, que no entendía todo, pero percibía la felicidad de su madre, empezó a aplaudir. Mamá está feliz. Mamá está feliz. Carlos sonrió. Daniel, tu mamá va a trabajar conmigo ahora. Va a aprender muchas cosas de empresas. ¿Entonces va a poder tener su empresa más rápido? Preguntó el niño. Mucho más rápido, respondió Carlos. Lucía controló las lágrimas y lo miró seriamente. Señor Carlos, acepto la propuesta. Pero le prometo que voy a trabajar muy duro para merecer esta oportunidad. Lucía, ya te la mereces. Siempre te la has merecido, dijo Carlos, en ese momento. Carlos tuvo la certeza de que había tomado la decisión correcta, pero no imaginaba que contratara. Lucía era solo el primer paso de un viaje, que transformaría la vida de ambos de forma irreversible. Cuando Lucía y Daniel se fueron esa tarde, Carlos se quedó solo, reflexionando. Por primera vez en años, se sentía bien consigo mismo. Pero Carlos aún no sabía que Lucía guardaba secretos sobre su pasado que revelarían coincidencias asombrosas entre sus vidas, y que su conexión era mucho más profunda de lo que imaginaba. El lunes siguiente,
Lucía llegó a la oficina de Valente y Asociados a las 8 en punto. Carlos le había pedido que llegara temprano, para presentarla y explicarle sus nuevas funciones. Cuando Lucía entró en el edificio de 20 pisos en el centro de Buenos Aires, quedó impresionada. El vestíbulo parecía un hotel de 5 estrellas. Carlos la esperaba en el piso 18, donde estaba su oficina presidencial. «Buenos días, Lucía». «¿Cómo te sientes?», preguntó, notando su nerviosismo. «Buenos días, señor Carlos». «Un poco ansiosa, pero muy feliz», respondió Lucía, luciendo su mejor conjunto. Una blusa simple y una falda que había comprado en rebajas. «Primero quiero mostrarte dónde vas a trabajar», dijo Carlos, llevándola a una oficina al lado de la suya. «Este será tu escritorio. Empezarás como mi asistente directa, ayudando con informes y análisis de proyectos». Lucía miró el escritorio, equipado con un ordenador de última generación. Era mucho más de lo que había soñado. «Señor Carlos, tengo que confesarle algo. Sé usar el ordenador a nivel básico, pero nunca he trabajado con sistemas empresariales», dijo sinceramente. «No te preocupes. Laura, nuestra gerente de recursos humanos, te dará una capacitación completa esta semana. Si tienes dudas, puedes preguntarme». Durante la primera semana, Lucía se dedicó intensamente a la capacitación. Laura quedó impresionada con la rapidez con la que aprendía. «Carlos, esta chica es una esponja. Absorbe información más rápido que cualquier pasante», comentó. Pero fue en la segunda semana que algo asombroso sucedió. Carlos le había pedido a Lucía que analizara una planilla de costos de un proyecto residencial que estaba teniendo pérdidas inexplicables. 2 horas después, Lucía llamó a la puerta de su oficina con la planilla en mano y una expresión seria. «Señor Carlos, encontré el problema», dijo al entrar. «¡Qué rapidez!». «Muéstrame qué encontraste», dijo Carlos impresionado. Lucía abrió la planilla en el ordenador de él. «Señor, el problema está en los materiales. Hay una discrepancia entre el cemento comprado y el necesario para la obra. Se compraron 15 toneladas más de lo necesario». Carlos revisó los números. Todo estaba correcto. «Lucía, ¿cómo descubriste esto tan rápido?». «Mis ingenieros tardaron 3 días y no encontraron nada». «Señor, siempre fui buena con los números y como estaba estudiando control de costos la semana pasada, me fue fácil identificar el problema», explicó modestamente. Carlos no lo podía creer. En 2 horas, Lucía había resuelto un problema que le estaba costando $10,000 a la empresa. «Lucía, ¿estás segura de estos cálculos?». «Sí, señor. Incluso puedo crear una planilla de control para evitar este tipo de error», ofreció Lucía. Carlos se quedó boquiabierto. «¿Sabes crear planillas de control?». «Sí, señor. Aprendí sola en Internet. Puedo crear sistemas eficientes para control de inventario y costos», respondió. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que había subestimado por completo la capacidad intelectual de Lucía. No solo era inteligente, era un genio con los números y tenía una visión analítica excepcional. «Lucía, quiero que crees esa planilla y que analices todos los proyectos con problemas de costos», dijo. En las semanas siguientes, Lucía se volvió indispensable. Creó sistemas que ahorraron más de $100,000, optimizó procesos y detectó oportunidades de reducción de costos que nadie había visto. Al principio, algunos empleados murmuraban, pero al ver la calidad de su trabajo, todos cambiaron de opinión. «Carlos, ¿dónde encontraste a esta chica?». «Es mejor que muchos analistas senior que tenemos», me comentó Fernando, el director financiero. Carlos sentía orgullo, pero no imaginaba que pronto descubriría algo de su pasado que cambiaría para siempre su percepción sobre las coincidencias de la vida. Un mes después, Carlos tuvo que viajar a una obra en Mar del Plata y le pidió a Lucía que lo acompañara. Durante el viaje, conversaron sobre varios temas. «Lucía, ¿siempre has vivido en Buenos Aires?». «Nací aquí, señor Carlos. Siempre viví en la zona sur, en Villa Lugano». Carlos casi pierde el control. «¿Viviste en Villa Lugano? ¿En qué época?». «Nací allí y viví hasta los 18. Mi familia era muy pobre. Mi madre trabajaba de limpiadora y mi padre era ayudante de albañil», dijo. Carlos sintió un escalofrío. «Lucía, ¿cuáles son los nombres de tus padres?». «Mi madre es Carmen Gómez y mi padre era Javier Fernández. Murió cuando yo tenía 15 años». Carlos detuvo el coche temblando. «Lucía, ¿conociste a una familia llamada Valente Ferreira que vivía en la misma zona?». «Claro, doña Elena y don Javier. Tenían un hijo llamado Carlos». «¿Por qué me lo preguntas?». Carlos se quedó en silencio, procesando la información. «Lucía, doña Elena era mi madre. Don Javier era mi padre». Lucía se puso pálida. «¿Cómo dice, señor Carlos?». «Lucía, crecimos en el mismo barrio.
Probablemente jugamos juntos de niños, dijo Carlos en shock. Lucía lo miró fijamente. Poco a poco sus rasgos se le hicieron familiares. Dios mío, Carlos. ¿Carlitos de doña Elena? Sí, Lucía, soy yo. Tú eres Lucita de doña Carmen. Lucía rompió a llorar. Carlos, no lo puedo creer. Tú eras el niño que siempre compartía su merienda conmigo. Carlos también estaba emocionado. Lucía, me acuerdo de ti. Siempre ayudabas a los otros niños. Eras la más inteligente de la clase. Se abrazaron, llorando y riendo. Era imposible creer en la coincidencia. Carlos, recuerdo que siempre decías que ibas a ser rico para ayudar a tu mamá, dijo Lucía. Y tú siempre decías que ibas a tener una empresa para darle trabajo a la gente pobre, respondió Carlos. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que habían seguido caminos opuestos para realizar sueños parecidos. Carlos se hizo rico, pero olvidó ayudar. Lucía mantuvo su deseo de ayudar, pero no salió de la pobreza. Lucía, ahora entiendo por qué sentí una conexión tan fuerte al verte con tu hijo. Me recordaste mi infancia, dijo Carlos. Siempre admiré tu determinación de niño. Realmente conseguiste todo lo que soñabas, dijo Lucía. Pero me perdí en el camino, Lucía. Olvidé los valores que mi madre me enseñó. Me convertí en el tipo de persona que solía humillarnos, confesó Carlos. Carlos, no te perdiste. Solo olvidaste temporalmente quién eras. Pero ahora lo estás recordando, dijo ella tocándole el brazo. Reanudaron el viaje con un tono de conversación totalmente diferente. Carlos le contó cómo había construido su empresa y sobre sus decisiones. Después de tener éxito, me distancié de todo lo que me recordaba a la pobreza. Creí que así nunca más sufriría, dijo. Pero sufriste de otra forma. Te quedaste solo, observó Lucía. Carlos se dio cuenta de que ella tenía razón. Había construido un imperio, pero estaba completamente solo. Lucía, ¿cómo lograste mantener tu humanidad a pesar de todas las dificultades? Carlos, mi madre siempre me enseñó que no importa cuánto dinero tengas. Lo que importa es la clase de persona que eres, respondió. Cuando llegaron a la obra, Carlos la presentó como su nueva analista de costos. Pero durante el día, observó algo que lo impresionó aún más. Lucía conversó con todos los obreros, preguntándoles por sus familias, por sus condiciones de trabajo. Los trató con un respeto genuino. Doña Lucía, usted es diferente. Nos habla como si fuéramos importantes, dijo don Antonio, un albañil. Don Antonio, ustedes son importantes. Construyen los sueños de las personas. No hay trabajo más importante que ese, respondió ella. Carlos observó la escena. En una mañana, Lucía había logrado algo que a él le tomó 20 años, ganarse el respeto de los obreros. De vuelta en Buenos Aires, Carlos estaba pensativo. Lucía, quiero hacerte una propuesta diferente. ¿Qué clase de propuesta, Carlos? Quiero que te conviertas en mi socia. Quiero que me ayudes a transformar esta empresa en algo que tenga sentido, que realmente ayude a las personas. Lucía se quedó en shock. Carlos, ¿estás hablando en serio? ¿Socia? Completamente en serio. Tú tienes todo lo que a mí me falta. Humanidad, visión social, capacidad para conectar con la gente. Juntos podemos transformar Valente y Asociados en una empresa que no solo construye edificios, sino sueños, explicó Carlos. Carlos, esto es mucho más de lo que jamás soñé. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si no soy capaz? Lucía, ya lo has logrado. En un mes hiciste más por la empresa que muchos empleados en años. Confío en ti, dijo Carlos. Lucía volvió a llorar. Carlos, acepto ser tu socia. Pero quiero que nuestra empresa sea realmente diferente. Quiero que dé oportunidades a personas como éramos nosotros de niños. Exactamente eso es lo que quiero, Lucía. En los meses siguientes, trabajaron juntos para transformar la cultura de la empresa. Crearon un programa de becas para los hijos de los empleados. Implementaron una guardería. Establecieron planes de carrera y comenzaron a contratar a personas de comunidades desfavorecidas. Pero su proyecto más ambicioso fue la creación de la constructora social Valente y Gómez, una división dedicada a construir viviendas populares de calidad para familias de bajos ingresos. Carlos, tengo una idea que podría revolucionar la construcción de vivienda popular, dijo Lucía en una reunión. Dime, respondió el ansioso, ¿y si ofreciéramos no solo casas baratas, sino casas inteligentes y sostenibles con paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia y huertos comunitarios? Carlos se entusiasmó. Lucía, eso es brillante. Podemos construir verdaderas comunidades sostenibles. Desarrollaron un proyecto piloto en Villa Lugano, el mismo barrio donde crecieron. El proyecto incluía 100 casas sostenibles, una escuela, un centro de salud, un área de ocio y un centro de emprendimiento. Cuando el proyecto se anunció,
atrajo la atención de los medios nacionales. Carlos Valente y Lucía Gómez están demostrando que es posible hacer negocios rentables mientras se transforma la vida de comunidades enteras, escribió la revista Forbes Argentina. Pero lo que más los conmovió fue la reacción de las familias beneficiadas. Doña Lucía, usted está haciendo realidad el sueño de mi familia. Mis hijos van a tener una casa digna, dijo una de las futuras residentes. El día de la inauguración, Carlos y Lucía estaban en el escenario frente a cientos de personas. Carlos miró a Lucía, notando su nerviosismo. Lucía, ¿quieres decir unas palabras? Ella se acercó al micrófono. Gente, yo crecí aquí. Sé lo difícil que es tener sueños grandes sin oportunidades. Este proyecto es para demostrar que todos merecemos una vida digna, sin importar dónde nacimos o cuánto dinero tenemos. La audiencia estalló en aplausos. Carlos se sintió inmensamente orgulloso de Lucía y de lo que habían construido. Pero la mayor sorpresa llegó 3 meses después. Carlos recibió una llamada inesperada. Señor Carlos Valente, le llamamos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Usted y la señora Lucía Gómez han sido seleccionados para recibir el Premio Nacional a la Innovación Social. Su proyecto es un modelo para todo el país. Carlos colgó y corrió a contárselo a Lucía. Lucía, ganamos el Premio Nacional a la Innovación Social. Ella no lo podía creer. ¿Estás bromeando? No, nuestro proyecto se convertirá en un modelo nacional. Se abrazaron llorando de emoción. 2 amigos de la infancia que se reencontraron por casualidad habían creado algo que cambiaría la vida de miles. En la ceremonia de premiación, el presidente de la República les entregó el galardón. Carlos Valente y Lucía Gómez representan lo mejor del emprendimiento argentino. La capacidad de innovar mientras se construye un país más justo, dijo. Al hablar, Carlos miró a Lucía. Este premio le pertenece a una mujer que me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que haces por los demás. Lucía, gracias por recordarme quién soy realmente. Lucía también se emocionó. Carlos, gracias por creer en mí. Demostramos que cuando unimos competencia con corazón, podemos cambiar el mundo. 2 años después, la empresa de Carlos y Lucía había construido 500 casas sostenibles, creado 1000 empleos e inspirado a otras empresas. Pero el momento más emocionante para Carlos fue ver a Daniel, ahora de 5 años, jugando en la escuela que construyeron. Tío Carlos, mira la escuela que tú y mi mamá hicieron. Gritó corriendo hacia él. Carlos lo tomó en brazos. Daniel, ¿te gusta la nueva escuela? Me encanta. ¿Y sabes qué más? Cuando sea grande, los ayudaré a construir más escuelas para otros niños, dijo el niño con los ojos brillantes. Carlos miró a Lucía. Lucía, creo que nuestro trabajo aquí está siendo un éxito. Carlos, nuestro trabajo apenas empieza, respondió ella. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que había encontrado no solo una socia competente, sino también una amiga verdadera y un propósito. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes para los demás. Y Lucía había aprendido que sus sueños no eran demasiado pequeños, sino el comienzo de algo mucho más grande. 3 años después, Carlos estaba en su mansión, ahora convertida en un centro de capacitación para emprendedores sociales. La casa, que antes era fría, estaba llena de personas aprendiendo. Carlos estaba en la misma cocina donde todo comenzó, preparando café, cuando oyó voces familiares. ¡Tío Carlos, tío Carlos! Era Daniel, ahora de 6 años, corriendo hacia él. Daniel, ¿cómo te fue en la escuela?, preguntó Carlos. Genial. La profesora dijo que soy muy bueno en matemáticas. Igual que mi mamá, respondió Daniel orgulloso. Lucía entró en la cocina con una carpeta. Carlos, tenemos 93 solicitudes para replicar nuestro proyecto. Y hay más. La ONU quiere presentar nuestro modelo en la Conferencia Mundial de Vivienda Sostenible, dijo animada. Carlos sonrió. Lucía, ¿te acuerdas cuando de niños jugábamos a cambiar el mundo? Me acuerdo. ¿Quién diría que no era un juego?, respondió ella riendo. Daniel tiró de su pantalón. Tío Carlos, mi mamá dijo que ustedes eran amigos de niños. Es verdad. Es verdad, Daniel. Tu mamá siempre fue mi mejor amiga, solo que lo olvidé por un tiempo, dijo Carlos mirando a Lucía con cariño. ¿Y ahora van a ser amigos para siempre?, preguntó Daniel. Para siempre, respondieron Carlos y Lucía al mismo tiempo. Esa tarde, mientras observaba a Lucía enseñando sostenibilidad a un grupo de jóvenes emprendedores, Carlos reflexionó sobre el viaje que vivieron juntos. Había empezado como un millonario arrogante, y ahora era un empresario social respetado que había encontrado su propósito. Lucía, que era una empleada invisible, ahora era una empresaria reconocida, mentora de cientos de personas.
Lo más importante es que habían redescubierto la amistad y estaban construyendo un legado. Carlos tomó su celular y llamó al hospital donde la madre de Lucía, doña Carmen, estaba para un chequeo. Doña Carmen, ¿cómo se siente? Carlos, mi hijo, estoy muy bien. Los médicos dijeron que mi diabetes está controlada y que me dan el alta mañana. ¡Qué gran noticia! ¿Quiere que Lucía y yo pasemos a buscarla? Sí, quiero. Y Carlos, gracias por cuidar también de mi hija. Está tan feliz trabajando contigo. Carlos sonrió. Doña Carmen, es Lucía quien cuida de mí. Ella me enseñó a ser una mejor persona. Cuando colgó, Lucía se le acercó. Carlos, tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? ¿Y si creamos una fundación sin fines de lucro, dedicada a formar a nuevos empresarios sociales? Carlos se entusiasmó. Lucía, es una idea fantástica. Podemos usar parte de las ganancias para financiarla. Exacto. Y podemos llamarla Fundación Elena y Javier. En homenaje a nuestros padres, sugirió Lucía. Lucía, nuestros padres estarían orgullosos de saber que estamos honrando su memoria de esta forma. Se emocionó Carlos. 2 meses después, la Fundación Elena y Javier fue inaugurada en Villa Lugano, en el mismo terreno donde estaba la escuela a la que ellos asistieron de niños. Es emocionante estar aquí donde todo comenzó, dijo Lucía en su discurso. Lucía y yo somos la prueba de que, cuando la competencia se une con el corazón, podemos crear una Argentina más justa y con más oportunidades para todos, discursó Carlos. La audiencia aplaudió de pie. Daniel, sentado con doña Carmen, se levantó y gritó, «Mamá y el tío Carlos son los mejores». Después de la ceremonia, Carlos y Lucía caminaron por el barrio. El paisaje había cambiado por completo. Los niños jugaban en las nuevas plazas. Los jóvenes usaban la biblioteca comunitaria y las familias cultivaban huertos. «Carlos, ¿crees que logramos marcar la diferencia?», preguntó Lucía. Él se detuvo y señaló una casa donde una familia reía. «Lucía, mira a esa familia. Tienen una casa digna. Sus hijos están en una escuela de calidad. Los padres tienen un empleo estable. No solo hicimos la diferencia, cambiamos destinos». Lucía sonrió. «¿Sabes qué me hace más feliz? Saber que hay cientos de otros Carlos y Lucías en Argentina que continuarán este trabajo. Plantamos una semilla que se multiplicará infinitamente». Carlos asintió. «Nuestro proyecto no terminará nunca. Cada persona que ayudamos ayudará a otras. Es un ciclo infinito». Esa tarde, sentados en el banco de la plaza donde jugaban de niños, veían a Daniel con otros niños. «Carlos, ¿te acuerdas de lo que soñábamos aquí hace 30 años?» «Me acuerdo. Yo quería ser rico para comprarle una casa a mi mamá, y tú querías una empresa para darle trabajo a la gente pobre», recordó Carlos. «Hicimos realidad nuestros sueños, pero de una forma mucho mejor», reflexionó Lucía. «Es verdad. Yo creía que la riqueza era tener dinero. Hoy sé que la riqueza es tener un propósito», dijo Carlos. Daniel corrió hacia ellos. «Mamá, tío Carlos, ¿quieren jugar a cambiar el mundo con nosotros?» Carlos y Lucía se miraron y rieron. «Daniel, ya estamos jugando a eso desde hace mucho tiempo», dijo Lucía. «Y nunca va a terminar», completó Carlos. Mientras el sol se ponía sobre Villa Lugano, Carlos se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que el dinero: el sentido de la vida. Y Lucía comprendió que sus sueños de niña pobre no eran pequeños, sino el inicio de un viaje que cambiaría miles de vidas. 2 amigos de la infancia que se perdieron y se reencontraron. Un hombre que olvidó de dónde venía y una mujer que nunca olvidó a dónde quería llegar. Juntos, demostraron que cuando se une la competencia con la compasión, el mundo se transforma. Y su historia sigue, en cada casa construida, en cada empleo creado, en cada sueño realizado. Porque la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes para los demás.